Hoy te platicaré del ataque a un Sandcat de la policía de Tamaulipas. El gobierno federal y los gobiernos estatales y municipales han comenzado a adquirir vehículos fuertemente blindados y con configuraciones especiales para colocar armas y herramientas útiles para combatir a la delincuencia organizada. Derribar un Sandcat, un Black Mamba o un Carnaf es verdaderamente difícil. Sin embargo, ayer en Tamaulipas, un grupo numeroso de hombres armados a bordo de al menos 15 camionetas lograron volcar e inmovilizar uno de estos vehículos perteneciente a la Guardia Civil. En este video te platicaré de estos impresionantes monstruos que tienen algunas de nuestras policías, el ejército y la Guardia Nacional, y del cómo un grupo de delincuentes finalmente logró neutralizar uno de estos vehículos. Bienvenidos al Caporal del 9 de junio, comenzamos. Un grupo de hombres armados a bordo de al menos 15 camionetas atacaron a balazos y lograron inutilizar un Sandcat de la Guardia Estatal de Tamaulipas. Manden el 10 aquí en la ubicación, güey, nos acaban de tirar, carnal, manden la ubicación. Manda el 10 por favor en corto, que te arrimes tú, los de Cambargo, 10 soldados, arrímanse en corto, güey. ¿Dónde están las unidades, güey? Mándalas en corto, carnal. Manda las unidades, güey, ya, güey. Tienen rodeados, güey, ya. Lo que acabas de escuchar es una llamada de emergencia, presumiblemente grabada desde un Sandcat derribado por la delincuencia organizada ayer en Reynosa, Tamaulipas. Antes de platicarte lo ocurrido allí, primero hablemos precisamente del Sandcat, del Black Mamba. También son unidades que son vehículos blindados. Los Sandcat son vehículos blindados que empezaron a ser fabricados específicamente en Israel en el año 2004. De hecho, te voy a mostrar una imagen de uno de estos vehículos blindados, pero a partir del año 2012 ya se empezaron a hacer en México. Todos están blindados, permiten la instalación de varios componentes, por eso es que sus modelos varían a gusto del cliente o también por algunas variaciones de los fabricantes. Desde el año 2012 hasta el año pasado ya se habían vendido más de 300 unidades a diversas instancias del gobierno en México. Los han comprado tanto los gobiernos federales, el gobierno federal como los gobiernos estatales y, aunque en menor cantidad, municipales. Incluso también se han vendido al extranjero, como por ejemplo a El Salvador. Así como también hay Sandcats, también y de diferentes modelos, existen los vehículos Black Mamba, que son para caminos alternos, y los Carnaf, que suelen ser ligeramente más ligeros, válgase la expresión. El gobierno de Tamaulipas ha adquirido este tipo de unidades. En el 2018 compró Black Mambas con un blindaje capaz de soportar granadazos, camionetas 4x4, tecnología antiponchadura, sistema opresor de incendios y con capacidad para hasta 7 personas. Años más tarde, ese mismo gobierno estatal compró para la policía vehículos Sandcat equipados con visión nocturna, cámaras térmicas y torretas. Y para el 2020, por ejemplo, el gobernador de Guanajuato, el panista Diego Sinue, entregó a la policía municipal de Celaya vehículos como este que ves en pantalla, con capacidad para 13 pasajeros, para hacer frente también a la delincuencia organizada en un repunte de la violencia en ese municipio. Bueno, pues fue precisamente a un Sandcat de la Guardia Estatal de Tamaulipas a la que atacaron ayer en Reynosa. Fueron necesarios más de 15 hombres armados para lograr inmovilizarla. Manden el 10 aquí en la ubicación, güey, nos acaban de tirar, carnal, manden la ubicación. Manda el 10 por favor en corto, que te arrimes tú, los de Cambargo, 10 soldados, arrímanse en corto, güey. ¿Dónde están las unidades, güey? Mándalas en corto, carnal. Manda las unidades, güey, ya, güey. Tienen rodeados, güey, ya. Y ya que conocemos las características de un Sandcat, entendemos la desesperación de los elementos de la Guardia Estatal que emitieron esta llamada de auxilio debido a que estaban enfrentando a varios delincuentes. Esto ocurrió ayer jueves 8 de junio alrededor de la 1:30 de la tarde en la carretera ribereña, cuando un grupo de hombres armados a bordo de al menos 15 camionetas atacó la Sandcat de la Guardia Estatal hasta conseguir volcarla y dejarla inutilizada. En este hecho, un policía resultó herido, según se informó de manera extraoficial. Inmediatamente después, los delincuentes bloquearon la carretera con llantas y con vehículos en un tramo que va de Díaz Ordaz a Reynosa. De hecho, tramo que te muestro en estos momentos en pantalla, que es de no más de 48 kilómetros. Sobre esta agresión, las autoridades informaron que hubo, como ya te mencionaba, un elemento herido y ni un solo detenido. Este hecho ocurrió en paralelo a otro acontecimiento relevante. El pasado miércoles te traje este video a este canal, que también se basó sobre un hecho
en Tamaulipas. Fue la ejecución extrajudicial a cargo del ejército en contra de 5 presuntos integrantes del Cártel del Noreste en Nuevo Laredo, Tamaulipas. Por cierto, sobre este hecho, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, ya se pronunció, reconoció estar enterado del caso, del video, y que se trató de una ejecución extrajudicial, de tal forma que ya se está investigando y se va a sancionar. Bueno, en ese video te platiqué cómo en los últimos 2 meses las autoridades comenzaron a callar sobre los casos de inseguridad ocurridos en Tamaulipas. Te mostré a partir de qué momento empezaron a dejar de informar sobre ello y te expuse varios ejemplos. Otro ejemplo precisamente es el ataque de ayer en Reynosa, en donde las autoridades apenas y han informado que hubo un soldado herido en el del Zancat y nada más. Pero ayer mismo el gobierno del estado, el de Tamaulipas, anunció la creación de la Vocería de Seguridad de Tamaulipas para informar de forma oportuna sobre los hechos violentos con el objetivo de proteger la integridad de los habitantes. Fue designado como coordinador de esta vocería Jorge Cuellar Montoya, quien ya es titular del Secretariado Ejecutivo de Seguridad Pública de Tamaulipas, y se informó también de la creación de un semáforo en donde se va a pintar de verde, amarillo o rojo las demarcaciones por su nivel de violencia o de riesgo con base en datos confirmados. La misma vocería se encargará, según se anunció ayer, en dar información también a los periodistas sobre lo que ocurre en el estado. Esta vocería también lo anunciaron así, de que comenzaría a operar hoy, viernes. Así que pues esperemos que se ponga fin a un momento que he destacado mucho en mis videos, en mis últimos videos, del silencio de las autoridades ante tanta inseguridad en el estado, no solo para la complacencia de los periodistas, sino para algo más importante, que es para que los mismos habitantes sepan si es o no seguro salir a las calles. Porque este es un gobierno de la verdad. Y eso es importante señalarlo, porque si vamos por esa línea, tendremos excelentes resultados y tendremos el logro de esta misión que se nos ha encomendado. A partir de mañana iniciamos estos trabajos, estaremos muy cerca de ustedes. Sin embargo, hoy que la vocería anunció que iniciaría sus funciones, o mejor dicho, ayer que anunció que iniciaría las funciones, hoy ha ocurrido un enfrentamiento hace unas horas entre 2 grupos de la delincuencia organizada en Tamaulipas, en el municipio de Ciudad Río Bravo, en donde automovilistas quedaron atrapados en el fuego cruzado. Aunque ya pasaron varias horas de ese hecho, las autoridades estatales no han informado absolutamente nada. La vocería no ha informado nada, ni ha activado ningún semáforo al momento en que estoy haciendo esta transmisión. De manera extraoficial se sabe que hay elementos de la Guardia Estatal heridos y que fue asegurado un vehículo a los delincuentes, vehículo en donde presumiblemente había 2 personas secuestradas, y que al asegurarse el vehículo también estas personas fueron rescatadas. Todo esto es posible saberlo gracias a videos de personas que quedaron lamentablemente atrapadas en el fuego cruzado. Y antes de terminar, quiero informar que he recibido los mensajes de muchos de ustedes sobre el ataque cometido en contra del alcalde del municipio de Concordia en Chiapas, Miguel Ángel Córdoba Ochoa, quien llegó al cargo por el partido de Chiapas Unido. Y puedo confirmar que este ataque sí ocurrió, que el alcalde se refugió en una escuela, sus escoltas repelieron la agresión, de hecho 2 de sus escoltas murieron y 1 más resultó herido. Sin embargo, aunque el alcalde sobrevivió, se desconoce su estado de salud. Así que sigo indagando sobre este tema y de haber más información te estaré trayendo un video al respecto. En tanto, la invitación es que te suscribas, que actives la campana de notificaciones. Esto es un poco de lo que se vivió en Chiapas hace unas horas. Y para los que están en vivo, regreso con la lectura de comentarios. Muchas gracias.